Y dice la palabra: hoy sembrada, hazla, Salvador nacer. Vamos a cantar el himno 186. La palabra hoy sembrada, hazla, Salvador nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor y salvarlas por su gracia, bondadoso Salvador. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, o también la que es llamada la segunda carta de Lucas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Por favor, en el capítulo 17. Voy a leer unos versículos previos para comentar algo acá. 17 y versículo 4. Dice, ese es el pasaje de lo que es Tesalónica. Versículo 4 dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Ministerios pasados estuvimos conversando sobre esto: mujeres nobles no pocas. Entonces, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, o sea, los de Berea, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Versículo 11, hay un detalle interesante. Dice: y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí ve que leímos en el versículo 4 que los de Tesalónica eran nobles? Bueno, resulta que la nobleza de los de Berea era en una escala superior a las de Tesalónica. Los nobles de Tesalónica, habíamos hablado en semanas pasadas, la palabra nobles en Tesalónica es diferente a la palabra nobles en Berea. Los nobles de Tesalónica es la palabra protos, es alguien que de la nada ha llegado a hacer algo. En cambio, los nobles de Berea es eugenes. Cuando usted divide estas palabras, eugenes, entonces eu es algo bueno, fino o de calidad, y genes tiene que ver con los genes, con la genética, con el gen. Entonces, cuando usted une estas palabras, es básicamente personas distinguidas, personas de alta clase, que llegaron al Señor, llegaron a las filas del Señor, no porque de la nada hayan llegado a hacer algo, sino que probablemente por herencia, de raza buena, digámosle así, eran nobles. Entonces esa es la diferencia de los nobles de Tesalónica y los nobles de Berea. Pero yo quisiera comentar algo aquí respecto a el versículo 12.
así como habíamos hablado del versículo 4. Versículo 12, allá a mediados del versículo, dice, mujeres griegas de distinción. Y aquí me quiero detener un poco y quiero enfocarme en la hermana. Cuando hablamos de mujeres griegas de distinción, quiero pensar en la participación de la mujer, en la posición de la mujer, en la percepción de la mujer. Entonces estaba considerando, hermanos, mujeres. ¿Por qué Dios dejó esto? En por lo menos 4 segundos. Mujeres griegas de distinción. 4 segundos dedica él para hablar acerca de la mujer. ¿Qué relevancia tiene la mujer? Si la mujer, dice la Biblia y especifica bien, la mujer calle en la congregación, entonces, ¿qué relevancia está dándole la mujer? No, la mujer es importante. Solo que Dios ha establecido un rol, un patrón bien claro en las Escrituras, ¿sí? Que la mujer no debe estar sobre el hombre en ese sentido. Entonces, eso debe quedar claro, hermanos, porque están surgiendo corrientes feministas y están arropando la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene que siempre ir por encima a todas esas corrientes, hermanos, que están saliendo y están surgiendo. Dios estableció mujeres con propósitos, dijimos en semanas pasadas. Estableció mujeres con propósito y leíamos allí en Tesalónica, mujeres nobles, no pocas, es decir, muchas mujeres. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque la mujer es necesaria, ¿cierto? Habíamos conversado sobre eso, la mujer es necesaria. Y así como estamos hablando acá en Berea, dice mujeres griegas de distinción. La mujer es necesaria, hermano. Ahora, si la mujer no tiene participación aquí, por ejemplo, en el púlpito, en donde el hombre, por bíblicamente hablando, si tiene participación, la mujer todavía puede hacer muchas cosas. Y quiero ver un pasaje en Tito, capítulo 2, referente a la mujer. Lea conmigo, por favor, Tito, capítulo 2 y versículo 3. Dice la palabra de Dios allí, Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, son ancianas de experiencia, pues. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y aquí me quiero detener en este punto, maestras del bien. Si yo veo en el auditorio en este momento, veo varias maestras, ¿verdad? Tatiana, licenciada en educación, Jelly, y así, otras, ¿cierto? La profe Eva, son mujeres que se desarrollaron en su vida secular para enseñar a otros, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, hermano, también la mujer es necesaria como maestra. Maestra, dice, del bien. Y sigue diciendo allí la palabra de Dios. ¿Qué hace la maestra? Versículo 4. Que enseñen. Ahora, ¿enseñar en dónde? ¿Acá? No, ella tiene una participación limitada en la iglesia, pero importante. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y yo quiero preguntarle a ustedes, mujeres ancianas de experiencia, no tanto de edad, y de edad también, pero de experiencias. ¿Cuándo fue la última vez que le di un consejo a una hermana joven? ¿Será que estamos cumpliendo este rol, hermanas? Con esto quiero dar un pequeño ejemplo. Mi esposa y yo estábamos buscando una respuesta en las Escrituras y no la encontrábamos. Y dijimos, definitivamente no está en la Biblia. No hay respuesta para eso que ella y yo estábamos buscando. Y nos quedamos así. A los días recibimos una visita de un matrimonio, entre ellos una mujer anciana de experiencia. Y la mujer enseñó allí a la más joven a amar a su marido. Hubo respuesta, hermano. Ese día hubo respuesta. Porque Dios trabaja así, hermana. Dios ha querido establecer mujeres en lo que gira en torno a la iglesia. Porque ustedes son necesarias, hermanas. Ustedes son necesarias. Y si en esta mañana hay mujeres acá que no se han convertido al Señor, que
Su corazón todavía no lo han humillado al Señor. Bueno, el Señor está esperando que usted humille su corazón y vaya a Él, así como lo hizo mi abuela a los 14 años y murió a los 96 años. A los 14 años, mi abuela se arrodilló debajo de un árbol de mango y allí arrodillada, ella dijo: Señor, yo soy pecadora a esta edad y yo quiero recibirte como Salvador. Eso bastó, hermano. Esa mujer, esas palabras de esa mujer bastó para que Dios hiciera una obra en esa mujer. Y así como ella, muchas. Solamente cité a una mujer pues muy cercana a mí. Hermanos, hermanas, Dios ha querido levantar, así como en Tesalónica, mujeres nobles, poquitas. No. Mujeres nobles, no pocas, muchas mujeres, hermanas. Sin duda, la Asamblea de Villavicencio ha tenido como un arranque, un empuje. Ojalá esto, hermano, no se caiga, pero se necesita trabajo, hermanas. ¿Hay en qué trabajar? Sí, hay que trabajar. Allá hay una escritura en Timoteo que dice: se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Quién engendra? ¿La mujer o el hombre? El hombre es el que engendra, naturalmente. El hombre engendra, fecunda. La mujer concibe, da a luz. ¿Y por qué dice allí se salvará engendrando hijos? Hermano, porque usted tiene la obligación de poner la semilla del Evangelio. Dice la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. Usted tiene la obligación de poner la semilla del Evangelio, hablando espiritualmente, para que se salven muchos hijos y lleven muchos hijos a la gloria, hermana. Ese es su rol. Cúmplalo, hermana, como dice la palabra de Dios. Pero sigo leyendo allí en Hechos de los Apóstoles, en la segunda carta de Lucas. Dice: creyeron mujeres griegas de distinción. Si vimos la participación de la mujer, su rol no se limita en el hogar, en otras esferas. Su rol también gira en torno a lo que es lo espiritual, la participación de la mujer. Entonces está la posición de la mujer. Ellas eran mujeres griegas. Y aquí quiero hacer una diferencia. La Escritura no nos deja registro de que en Berea quedó establecida una asamblea. Algunos piensan que sí, yo quiero pensar que no, pero respeto si hay un hermano que piense que sí, no hay problema con eso. Solo quiero pensar en una cosa: si no había una asamblea en Berea, ¿dónde se congregaban? Quiero pensar que se congregaban en Tesalónica, que era la asamblea más cercana, y que la Biblia sí registra que había una asamblea establecida. Hermanos, si esto es así, entonces las mujeres de Berea tenían que ir a Tesalónica, donde aquellas judías, para congregarse allí. Estas griegas tenían que ir allá a Tesalónica, donde las judías, a congregarse. ¿Qué quiere decir con esto? La posición de la mujer tenía que ser una posición donde tenía que haber tolerancia, ¿sabe? ¿Por qué? Porque había nacionalidades diferentes, culturas diferentes, forma de ver las cosas diferentes. Y eso es lo que estaba pasando allá en Hechos 6, creo, si mal no recuerdo, cuando se quejaron, ¿quiénes? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿cierto? Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un conflicto cultural, un choque cultural, pero gracias a Dios esto se acabó, ¿cierto? Hubo la participación de hombres de experiencia, quienes, pues con sus consejos, se acabó. Pero resulta que acá, en este lugar, si en Berea no había una asamblea, ellas tenían que ir hasta Tesalónica a congregarse allá, y tenían que ir con tolerancia, ambas partes. Tolerancia, hermano. ¿Sabe una cosa? Aprendíamos de la hermana Ann hace días en el colegio, y había una charla allá, y aprendíamos de la tolerancia como un valor importante en la vida del ser humano. Tolerancia. Y ella aplicaba la tolerancia al Señor Jesucristo, lo proyectaba, porque ¿quién sino el Señor Jesucristo fue más tolerante, hermano? Aquel que sufrió vejaciones, aquel que sufrió mucho, Él fue tolerante.
en amor. Entonces, hermanos, hermanas, ellas tenían que ir a congregarse en otro lugar, pero tenía que ver amor, tenía que ver tolerancia, tenía que ver un cuidado de cada una, tenía que ver una comunión de cada una. Mujeres griegas de distinción, ellas eran griegas, y esa es la posición de ellas. Ellas no iban a dejar de ser griegas, ellas iban a seguir siendo griegas. Las judías de allá de Tesalónica tampoco iban a dejar de ser judías, tampoco iban a dejar de hablar su idioma. Las griegas tampoco iban a dejar de hablar su idioma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanas, tiene que haber tolerancia en la iglesia. ¿Diferentes culturas hay? Claro que hay. ¿Diferentes formas de pensar hay? Claro que hay. Pero también debe existir la armonía, hermana. La armonía, el amor. Mujeres griegas de distinción. Y en distinción quiero hablar de la percepción. La palabra distinción allí es la palabra euskema. ¿Recuerdan la palabra eu? Bueno, fino, de calidad. Y esquema es lo que se muestra, la forma. Mujeres presentables, mujeres que tenían un perfil presentable, coherente. Mujeres griegas de distinción. Vamos a leer por un momento en Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo Timoteo, qué pena. Timoteo es hermano. Primera carta de Timoteo. Y capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Me freno acá. Que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa, hermanos, que la palabra de Dios está dando una lección a las damas, ¿cierto? No está indicando el nombre del atuendo, está indicando el tipo de atuendo. Escuche bien, no el nombre del atuendo, está indicando el tipo del atuendo. ¿Cuál es el tipo del atuendo? Con pudor y modestia. Cuando usted investiga en el original la palabra pudor y la palabra modestia, se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? ¿Como cuáles? Pudor, sofronsun, es una mente ajustada, es una mente coherente, es una mente clara, es una mente sensata, saber vestirse. Y modestia es otra palabra que habla de la vergüenza. Entonces, solamente esa es lo que gira en torno, digamos, a el atavío de la hermana. El nombre del atavío se excluye, pero se especifica el tipo de atavío. Mujeres griegas de distinción. Aprendamos, hermanos, de aquellas mujeres sabias de Berea, de aquellas mujeres que se convirtieron al Señor. ¿Y qué dice la Biblia allí en Berea? Hechos 17. Fíjense ustedes, no eran mujeres que se quedaron haciendo o no haciendo nada. Fíjense ustedes. Hechos 17. Y dice, allí los de Berea, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, así que, esa palabra se traduce, así que recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra solicitud, allí es mente abierta. Ellos abrieron sus mentes. Era algo nuevo que ellos estaban escuchando. Mente abierta. Abrieron sus mentes con toda solicitud, escudriñando. Esa palabra escudriñando es anacrino. Es cuando usted
como si tuviera una pala, usted va a escarbar, ¿sí? Y no se va a cansar de escarbar, y no se va a cansar de escarbar hasta abrir un hueco enorme. Eso es allí, es escudriñar, es buscar con diligencia más y más. Entonces dice, escudriñando cada día las Escrituras, cada día. Y aquí yo me quiero detener un momento, hermanos, porque sabe una cosa. ¿De dónde sacaron ellas la Biblia? Si las Escrituras eran limitadas. De pronto un rollo en la sinagoga. Es porque ellas eran nobles. Ellas tenían dinero para pagarle a un escriba todo un año que les escribiera las Escrituras. Hermanos, tenían cómo hacerlo. Y de lo que tenían, utilizaron el recurso, lo utilizaron de buena forma. Escudriñaban cada día las Escrituras. Dice, para saber si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hay muchas cosas que hacer, mi querida hermana. Hay que buscar en las Escrituras cada día. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que hacer. La iglesia de Villavicencio está tomando fuerza, está saliendo, está siendo empujada para las cosas de Dios, y hay que trabajar, hermanos, en las cosas de Dios. No menospreciemos la obra de Dios. Dios está mostrando, hermano, seamos en ese sentido espirituales. Dios está mostrando cosas en la iglesia de Villavicencio, y nosotros tenemos que responder a la obra de Dios. Tenemos que responder a la obra de Dios y dejar a un lado muchas veces nuestros prejuicios, nuestras cosas y nuestras ideas y todo lo que tenemos. Muchas veces, ¿por qué? En favor de la obra de Dios. Sí, hermanos, dejamos esta enseñanza hasta acá y vamos a orar.